Hermanos, vamos a dar la bienvenida a José Antonio Valera Vidal. Él es periodista católico. Le damos la bienvenida. José Antonio, ¿cómo está usted? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, padre. Un gusto estar en JN 19, llegando a todos los hogares y tantas familias. Gracias, José Antonio. Pero en primer lugar, nuestras felicitaciones. Aquí usted está celebrando 30 años también de vida periodística, 30 años dedicado también al periodismo y al periodismo católico. Un abrazo grande para usted. Bueno, sí, uno recuerda sus inicios y las oportunidades que tuvimos de publicar, de salir ya en los medios y sentir esa sensación de autoría y de aporte, ¿no?, con nuestros artículos. Y también una época en la que uno se definió, porque vas agarrando en la carrera pues las oportunidades en el mundo comercial, en los medios laicos, pero Dios me estuvo llevando por el periodismo católico y así he seguido. Qué bueno. José Antonio, cuéntenos, ¿y es difícil dedicarse a este campo del periodismo católico, como usted bien decía, a veces de repente en la vida profesional comercial o laica tenemos más oportunidades que en el periodismo católico? Bueno, definitivamente sí, tenemos pocos medios en la iglesia, aunque si tomamos en cuenta los boletines parroquiales también o de las diócesis, estos tienen que estar bien hechos y ahí se necesita la mano también de un periodista creyente, que entienda los conceptos, que pueda hacer buenos contenidos. Así es que hay formas de empezar. Están las radios también que tiene la iglesia, que ahí se puede hacer también un trabajo, unas prácticas al inicio, ya sea en la zona, en los programas formativos y otros. Luego tenemos internet, donde la iglesia está prácticamente con sus redes y con la web, donde también se necesita redactores católicos que manejen el lenguaje y sientan un impulso por evangelizar, ¿no? Y ni qué decir ya de otros medios más fuertes como la televisión, el caso de JN, y también los contenidos que nos piden los medios laicos. También a veces hay medios que quieren que tenga la iglesia un programa o unos minutos, y ahí se necesita la competencia de los comunicadores o periodistas católicos para hacerlo bien y mostrar con todo su peso y su realismo, con el realismo que tiene nuestra religión. Así es que sí, hay que ir abriendo ese campo, y si no es fácil al inicio, pues ahora que tenemos las redes, tenemos los blogs, pues nosotros podemos crear también nuestros contenidos, nuestras agencias de noticias, llevar la buena noticia a través del ciberespacio, padre. Claro que sí, a veces vemos, justo yo recuerdo haberlo conocido a usted cuando estuvimos en Ecuador, recuerda, en Quito, cuando el Papa visitó Quito, Ecuador, y realmente pues acá también en Lima, cuando estuvimos haciendo también la cobertura de la visita del Santo Padre, a veces encontrar a periodistas que no sabían nada de vida de iglesia. Me acuerdo que, como claro, yo estaba de clérima y todo, me acuerdo que todo el mundo me preguntaba: Padrecito, ¿qué es la hora de sexta? Padrecito, ¿por qué el Papa va a ser el Ángelus? Padre, ¿por qué esto? Porque a veces desconocían realmente temas católicos y como dices, pues se hace muy necesario también la orientación, se hace también necesario que la información que se transmita sea oportuna. José Antonio, cuéntanos, ¿cómo podemos motivar también ahora que decías pues el espacio del internet, que es un campo grande que se está abriendo hoy a la labor de la iglesia? ¿Cómo nuestros hermanos televidentes pueden distinguir cuándo una noticia católica es verdadera, ¿no? Porque también vemos que hay mucho fake news, sobre todo con los comentarios que hubo recientemente del Papa Francisco. Bueno, nosotros tenemos que seguir las fuentes oficiales, ¿no? Por algo la iglesia hace tanto esfuerzo en tener sus propias redes, sus propios medios, y ahí es donde nosotros debemos nutrirnos, que debemos acceder a una información fresca y real. Lo que sale en los medios comerciales, pues a veces es escrito por las agencias de noticias y sacan a veces de contexto, no ponen todo lo que el Papa o el hecho que se ha llevado a cabo. Entonces, siempre si vemos un titular, algún tema que ha soltado una agencia o un periódico local, una radio, nos corresponde como creyentes ir a las fuentes, y las fuentes que tenemos
son las páginas del Vaticano o las de las diócesis de donde ha venido esa noticia. Ahora, ahí viene la responsabilidad. El Vaticano lo hace, pero las diócesis y parroquias, por ejemplo, de estar actualizadas. Entonces no es cuestión de que yo pago que me hagan una página web y después se abandona, o solamente sirve para actualizar el horario de las misas o poner el comentario dominical. Todo eso tiene espacio y cabe en un medio católico como una web, pero la parte informativa y la parte de contenidos que necesita la gente, eso también tiene que estar actualizado y es una tarea, y lo mismo pasa en las redes sociales. Entonces, cuando vemos cualquier tema que nos llama la atención, ir a la fuente misma para corroborarlo, porque muchas veces es falso, ¿no? Lo que se llama las noticias falsas o fake news, pues abundan. Entonces, tener ese criterio, ese discernimiento y con una actitud crítica decir, a ver, esto se habrá dicho o no, preguntar e informarnos correctamente. Eso es bien importante, padre. Claro que sí, incluso en canales de YouTube, por ejemplo, ¿no? A veces no todo lo que sale en estos medios son verdaderos o tienen la autorización de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que hasta hace poco, antes un poquito de la pandemia, había una pseudo comunidad religiosa de la zona sur del continente que se presentaba incluso con hábitos, con todo, y resulta que ni siquiera su pensamiento era católico, ¿no? Entonces, mucha gente a veces se deja llevar y hay, como bien decías, pues hay que buscar la información, hay que ratificar la información para de repente no estar divulgando, ¿no? Porque a veces compartimos este tipo de cosas cuando no son parte de la Iglesia Católica. José Antonio, ¿qué piensa usted ahora que en esta situación de pandemia muchas parroquias o aspectos de la vida eclesial hemos tenido que abrirnos un poco, yo creo que empujones, a este espacio del Internet? Alguien me decía, padre, sí, es bonito, pero todavía se ve que la iglesia como que estos contenidos siguen siendo todavía un poco como improvisados, como que todavía falta un poquito más de forma en comparación de repente a otras confesiones u otros movimientos que sí desarrollan una presencia mucho más amplia en Internet. ¿Cuál es tu opinión? No, sí, eso necesita una capacitación, una actualización permanente y la dedicación, si no es exclusiva, por lo menos parcial, de alguna persona en las redes, en la página web, lo que se llama un community manager o un administrador de las comunidades que se forman alrededor de las redes sociales, para que pueda elaborar contenidos y también responder a las inquietudes, comentarios y sugerencias que nos ponen los usuarios, ¿no? La gente quiere una respuesta, necesita una orientación y es importante que haya alguien detrás viendo y organizando todo esto para que salga bien y responda al lenguaje de los tiempos, ¿no? El lenguaje de los tiempos es ese. Uno no conversa con alguien, por ejemplo, si yo me encuentro con usted, padre, le hago una pregunta, usted no me la contesta o se da media vuelta. No es así la vida. Siempre queremos una respuesta a nuestras interrogantes o a nuestras ideas, qué les parece lo que estoy sugiriendo, y en las redes se necesita respuestas inmediatas, o si es que usamos el WhatsApp u otros, porque todo esto se llama mensajería instantánea. Entonces la gente está acostumbrada, no estamos acostumbrados a esa instantaneidad y tiene que haber alguien que responda, ¿no? Y sobre todo que seleccione temas que sean importantes para la familia, para los jóvenes, para las personas solas, para el que ha perdido un familiar, para el que se siente tentado, para el que se siente llamado a una vocación, para el que está empezando su matrimonio, o el que está en una crisis. O sea, hay mucho material que elabora la Iglesia que le hemos utilizado por siglos en nuestros salones, en nuestros colegios, en nuestros templos, pero ahora nos toca atender una parroquia mucho más grande que es el mundo, ¿no? Y ahí están las redes y los medios para poder hacer llegar ese mismo contenido, ese mismo mensaje que es Jesucristo, pero a través de estas nuevas redes que son invento del hombre, ¿no? Invento del hombre por inspiración de Dios para hacer todo el bien que ahora se está haciendo. Por ejemplo, el canal JN19, que la gente lo quiere tanto, pues ha cambiado su formato y sigue llegando. Y así esa creatividad, esa valentía para hacer las cosas, que es muy característico además del padre Manuel Rodríguez, a quien quiero tanto, es una forma de responder a ese celo por el Evangelio que nos hablaba San Pablo, ¿no?
Claro que sí, hay que tener también, como bien dices, esa creatividad, ese deseo, pero a la vez también preocupación, ¿no? No es solamente de repente pensar que prendo mi camarita o mi celular y hablo o produzco algo, sino que también tiene que ser algo bien pensado, con un proyecto claro, a quién queremos llegar, cuáles van a ser nuestros objetivos para poder también hacer de nuestro contenido algo saludable y sobre todo reconfortar en la fe. También vemos en presencias ahora en este mundo tan virtual que vivimos por esta situación del coronavirus, también a muchos jóvenes que de repente están hablando de sus experiencias, de las músicas, jóvenes que de repente quieren aportar. ¿Qué decirle a los jóvenes que quieren también aportar a la fe, que quieren aportar a esta, digamos, catequesis mundial? ¿Qué consejo les podemos dar a ellos? Bueno, el Papa Francisco en su carta Christus Vivit es muy claro sobre la manera de incorporar a los jóvenes en la vida de la Iglesia, ¿no? El joven tiene una personalidad que primero que todo hay que comprenderla y hay que acompañarla y abrir espacios para que se exprese, para que aporte también, ¿no? Ahí hay un factor de confianza en los jóvenes. Los jóvenes, para lo que es Internet, y en la línea de su pregunta, son los llamados nativos digitales. Es decir, aquellos que han nacido y han crecido ya con algún dispositivo entre manos. Sí. Y esto lo saben bien los padres, que lo primero que quiere el hijo es el celular, la tablet, y a veces estamos cayendo en eso que hace años dijo el Papa San Juan Pablo II, que la televisión era la niñera electrónica. Entonces esto se ha pasado ahora al iPad, a la tableta, al celular, es la niñera electrónica, se lo damos a los niños y nos salimos de un problema, ¿no? Y no nos interrumpen. Pero eso es una realidad que el niño lo sabe usar desde muy pequeño, entonces les consideran nativos digitales a los jóvenes de hoy, porque su relación con los medios es absoluta, dinámica, permanente. Incluso a veces sienten angustia cuando no están conectados en línea, cuando no saben qué pasa por fuera, en qué están sus amigos. Entonces esa gran potencialidad que tenemos de los jóvenes hay que abrirles espacio para que ellos también puedan manifestarse y traernos propuestas, ¿no? Porque ya la siguiente generación ya no somos nativos digitales, sino somos migrantes digitales. Entonces hemos tenido que aprender todo un nuevo lenguaje y una técnica para poder también sentirnos que estamos expresando algo, que estamos usando bien este talento que nos ha dado el Señor, que son las redes, y no vamos a ser simples espectadores. Yo tengo amigos de 80 años que han sido periodistas, que han sido maestros míos, que siguen conectándose por las redes, que entran a Zoom, y obispos también. Entonces es importante responder a ese desafío, ¿no? Es como cuando uno va a un país y si no hablas ese idioma no vas a poder trabajar. Si te dan una parroquia o quieres ir a una parroquia si no dominas el idioma, entonces hacemos el esfuerzo por aprender el idioma, o incluso lo aprendemos antes de ir al país de misión, porque sabemos que si no es en el mismo lenguaje, con el mismo idioma, no vamos a llegar, no nos van a comprender, no van a poder aceptar el mensaje de Jesucristo. Entonces es lo mismo ahora, en este lenguaje de los medios, el lenguaje digital, si no lo aprendemos, si no lo ensayamos, si no lo incorporamos en nuestra práctica pastoral, estamos por fuera. Y no solo nos quedamos nosotros por fuera, sino dejamos por fuera el mensaje de Jesús, que siempre tiene que estar adentro del corazón de la gente, ¿no? Claro que sí, sobre todo también un discurso que hoy en día pues ya se hace necesario, ¿no? Por esta coyuntura que vivimos a nivel mundial. Y José Antonio, para usted, ¿qué tanto ha sido, qué retos ha tenido pues dedicarse ya de lleno al periodismo y sobre todo al periodismo católico? ¿Ha sido algo fácil, difícil, le ha costado? Bueno, lo más difícil en algunos momentos es lograr que nuestros voceros hablen, ¿no? A veces estamos acostumbrados a hablar dentro de los salones parroquiales o en el templo, pero cuando se les confronta a los medios de comunicación o se les quiere hacer una entrevista o se les dice, mira, va a salir en tal periódico, ay no, te dicen, no, así nomás, perfil bajo. Entonces esa idea ha tenido que ir cambiando, ¿no? Porque el perfil bajo nos tranquilizará a nosotros, pero estás poniendo la luz debajo, el candelero debajo del ropero, como dice la Escritura, y no encima para que ilumine a todos. Entonces, convencer siempre ha sido lo más difícil, pero muchos
se han ido abriendo y han ido dándose cuenta de la potencialidad, y también ya cuando tú lo entrevistas y empiezas, rompes el hielo, le das confianza, se van sintiendo más tranquilos y más cómodos para poder decir el tema por el cual los has llamado, ¿no? Ese es en el caso de los voceros. Y lo otro, pues que los medios sobrevivan, ¿no? Ver cómo a veces uno colabora en un medio y después te dicen ya no lo podemos sacar, ya no tenemos plata, no te podemos pagar, ya vamos a salir no mensualmente, sino cada 4 meses. Entonces eso también da una sensación de fracaso de nosotros mismos como pueblo católico, que no podemos sostener nuestros medios. ¿Cuántas radios se han tenido que devolver? ¿Cuántas frecuencias se han tenido que revertir porque no hay los fondos? Y sin embargo no hemos sido conscientes de que las obras de Dios las tiene que mantener el pueblo de Dios. Entonces los medios tienen que estar siempre presentes, tienen que estar vivos. Si se ha creado un medio, todos tenemos que hacer el esfuerzo para sostenerlo, ¿no? Bueno, y lo tercero, podría decir, una dificultad ha sido, no dificultad sino desafío, estar siempre actualizado, ¿no? Un periodista católico que quiere trabajar en el mundo de la iglesia, pues tiene que estar actualizado. ¿Por qué es difícil? Porque hay que dedicarle tiempo a leer las noticias, los noticieros de la iglesia, las cartas y documentos que salgan, los viajes del Papa y sus mensajes, también las noticias de otros lugares, de otras diócesis, libros que hay que leer básicos o tener. Entonces esa actualización permanente también nos exige, porque nadie da lo que no tiene, ¿no es cierto? Claro que sí, así es que, pues, primero siempre reiterarte las felicitaciones por estos 30 años de carrera periodística católica y animarte siempre a seguir adelante, y te dejamos la cámara pues para quienes puedan seguirte y acompañarte un poco en el blog que tienes. Gracias. Perdón, no le entendí lo último. Sí, te dábamos las cámaras para que puedas invitar a que te puedan seguir también en el blog personal que estás teniendo en redes. Sí, gracias. Sí, los invito, he recopilado con motivo de mis 30 años todos los artículos que hasta ahora había guardado, porque alguno me dice, ¿cómo tú guardas tus artículos? Claro, porque fueron, lo que más le gusta al periodista es ver su artículo publicado, y son tantos años, estamos hablando desde el 91. Que no es mucho, no es que yo haya escrito todos los días, entonces se puede guardar. Así que lo hemos salvado hasta los de ahora, toda una historia, y los hemos puesto en un blog por categorías, tal como yo siempre lo he escrito, y ahí entras a una categoría y hay todos los artículos más o menos que he recopilado de ese tema. Así es que ahí está al servicio de todos, el sitio, el link es vidapalpitante.blogspot.com. Y espero que les sirva, que les ayude. Algunos son de una coyuntura especial, otros son temas inactuales que nos van a ayudar no solo para informarnos o recordar algunas cosas, sino también como una técnica para los que quieran dedicarse al periodismo católico. Pues ahí he tratado siempre de plasmar más o menos yo como he visto que es nuestra misión, ¿no? Cómo debemos enfocar las noticias. Ahí ha quedado plasmado. Y estoy muy contento de que haya tenido acogida, ¿no? Ya el hecho de invitarme aquí al canal me parece que ha suscitado el interés, y sé que voy a llegar a mucha gente que va a poderlo leer. Y cuando hay alguna noticia, pues nos avisan y escribiremos también sobre eso. Claro que sí. José Antonio, pues muchas gracias por este espacio, gracias también por compartirnos un poco tu experiencia y también abrirnos un poco, ¿no?, al entendimiento para conocer más sobre este trabajo tan grande sobre el periodismo católico. Dios te bendiga y te deseamos muchos éxitos. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos en el canal. Gracias. Hasta